Hola niños, niñas, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, el día de hoy tenemos la clase de lenguaje y comunicación para quinto básico a los estudiantes del programa de integración escolar. Su profesora diferencial quien les habla, Constanza Morales, y la fecha del día de hoy que es 22 de junio de 2020. Bueno, antes de comenzar, es importante que tengan sus útiles escolares, libro y cuaderno de lenguaje a mano. Ya tienen que estar en un lugar tranquilo y con mucha luz. Objetivo de aprendizaje. Hoy veremos el OA3, que es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. Por ejemplo, poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, entre otros. El objetivo de nuestra clase será leer y comprender las características físicas y psicológicas de los personajes de un cuento. Vamos a comenzar. ¿Te fijas en los personajes de los cuentos como son? Cada vez que lees un texto narrativo como un cuento, fábula o leyenda, ¿se han fijado ustedes en los personajes, en sus características? Para comenzar, debemos saber que los personajes son seres ficticios, los cuales mediante avance en la narración podemos ir conociendo, ya sea por sus actitudes, pensamientos o lo que otros opinan de ellos. Es importante recalcar que durante el relato del cuento, las características de los personajes pueden aparecer tanto de manera explícita como implícita, y comúnmente se utilizan adjetivos calificativos para hacer mención a estas características físicas y psicológicas. A ver, para comenzar, las características físicas y psicológicas. Todos tenemos características físicas y psicológicas, y los personajes de nuestros cuentos también, ¿ya? Las características físicas se refieren a los rasgos externos físicos de los personajes, ¿ya? Por ejemplo, si el personaje era alto, bajo, cabello negro, rubio, café, si era delgado, robusto, hermoso o feo, ¿ya? Esas son características físicas de los personajes. Y las características psicológicas de los personajes se refieren a los rasgos de la personalidad o la forma de ser del personaje, si era malvado, simpático, ameno, alegre, enojón, celoso, entre otras. Si ustedes se fijan, nosotros estuvimos leyendo Blancanieves y los 7 enanitos del autor Pepe Pelayo, ¿cierto? Esta Blancanieves tenía características particulares en sus rasgos físicos, ¿ya? Tenía su piel morena, sus labios blancos, su pelo rojo, ¿ya? Unos ojos negros. También tenía características psicológicas. Era simpática, era alegre. Ya ella tenía unas características, tanto físicas como psicológicas. Glosario. A ver, ¿por qué tengo estas dos palabras aquí? Explícito e implícito. Porque a veces nosotros cuando leemos los cuentos no necesariamente aparecen las características de los personajes, pero sí aparecen de forma implícita, ¿ya? Veamos qué significa explícito. Cuando se expresa directamente en el texto, por ejemplo, la madrastra de Blancanieves era tan tonta como malvada. Esa es una característica que aparece literalmente en el libro, aparece en el texto, ¿cierto? Ahora, implícito quiere decir cuando tenemos que relacionar la información entregada sobre un personaje. Por ejemplo, podemos inferir que la madre de Blancanieves es una persona cariñosa, porque ella amó mucho a su hija mientras estuvo viva, ¿ya? ¿Se acuerdan que la madre de Blancanieves quería tener una hija y cuando nació esta hija no llegó con las características que ella había pedido, pero sí la quiso mucho y mientras vivió la cuidó, la protegió, ¿cierto? Entonces nosotros podemos inferir, podemos intuir que era una madre cariñosa, ¿ya? Eso es implícito, que es algo que nosotros debemos extraer del cuento y que no necesariamente aparece en forma literal, sino que debemos
pensarlo, debemos inferirlo, relacionarlo, ¿ya? Pero, ¿por qué creen ustedes que estamos viendo estos conceptos? Porque en algunas ocasiones las características de los personajes no aparecen en forma literal o explícita, que era lo que yo les decía recién. Más bien aparecen en forma implícita, es decir, debemos intuir cómo son a través de su comportamiento, de lo que se narra a través de la historia. Por ejemplo, en el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos aparece este extracto. A este lo convenció para que compraran un televisor de pantalla plana de 40 pulgadas y sonido estereofónico. Los enanos nunca habían querido tener uno, pero tanto insistió Blancanieves que el más pequeño de ellos lo compró a pesar de la negativa de los demás. Si ustedes se fijan, en este extracto habla de uno de los enanitos, pero ¿qué es lo que dice de ese enanito? ¿Qué es lo que tú piensas de ese enanito con ese comportamiento que él tuvo? Una de las cosas que podemos pensar es que el enanito era una persona buena y generosa, y para no ver triste a Blancanieves le compró el televisor. Pero también podemos pensar que ese enanito era el más fácil de manipular, porque si ustedes se fijan, nunca habían querido comprar un televisor y ahora vino el enanito más pequeño y lo compró por la Blancanieves. Entonces era más manipulable, ¿ya? Ustedes se fijan, ahí aparecía en forma implícita y nosotros tuvimos que pensar, ¿por qué el enanito lo hizo? ¿Ya? Actividad 1. A partir del cuento de Blancanieves y de los 7 enanitos van a completar el siguiente esquema sobre las características físicas y psicológicas del personaje principal del cuento. ¿Ya? Las características físicas de Blancanieves y las características psicológicas de Blancanieves. Niños, recuerden que deben copiar todo en el cuaderno, ya todas estas diapositivas las deben copiar que aparecen en el video. Ya, yo igual de todas formas les voy a enviar a sus papás la guía de aprendizaje y el PPT de este video para que puedan tener el material, pero aún así deben copiarlo en el cuaderno porque es materia, ¿ya? Y a las actividades que ustedes realicen les deben sacar fotos. Actividad 2. Van a elegir un personaje del cuento de Blancanieves y los 7 enanitos y lo van a describir a partir de sus características físicas y psicológicas. Recuerden que aparecían hartos personajes en este cuento, los enanitos, el príncipe, la Blancanieves, la bruja, el rey, la mamá de Blancanieves también apareció por ahí. Ustedes van a elegir un personaje de este cuento y lo van a describir a partir de sus características físicas y psicológicas. Una vez que lo hayan descrito, le van a sacar fotos. Ya, sáquenle foto a todas las tareas que hagan, porque después me las tienen que enviar. Actividad 3. Van a leer el cuento de Fray Perico y su borrico que se encuentra en la página 28 y 29 ya del libro. Y van a responder a las preguntas de la página 29, la letra A. Solamente esta pregunta. ¿Ya? Desafío. Van a realizar un esquema con características físicas y psicológicas de ustedes y me van a enviar un video con la breve presentación. Pueden hacer un esquema como un mapa conceptual. Ponen características físicas, psicológicas, como los esquemas que yo hice anteriormente. Por ejemplo, como este de acá. Este es un esquema, ¿ya? Características físicas, características psicológicas. Y ponen un cuadradito abajo. Entonces realizan este esquema y después me van a enviar un video, ¿ya? Presentando como una exposición, como las que ustedes hacían en el colegio, ¿ya? Bueno, niños, recuerden que deben enviar una foto con las actividades realizadas en esta clase. Tienen plazo hasta el 26 de junio para enviarme esas fotos. Yo guardo las evidencias. Hay niños que me han estado enviando fotos de guías de aprendizaje, pero sería bueno que me empiecen a mandar las fotos de los videos de las actividades que han hecho, ¿ya? Yo las estoy guardando todas. Cualquier duda o cualquier pregunta me lo hacen saber a través de sus papás por el WhatsApp. Si necesitan, yo les puedo hacer una videollamada para explicarles mucho mejor.
Si tienen alguna duda en alguna materia, también les puedo hacer videollamada para que conversemos, ¿ya? Bueno, niños, les envío un abrazo grande, espero que estén súper, súper bien, cuídense mucho y espero verlos prontamente. Chao, que estén bien.